Si la posición oficial del Partido Socialista, en caso de que mañana el Gobierno aplique el 155, sería que un ministro del Gobierno se ocupase de la Generalitat durante ese periodo transicional, tal y como apuntan varias fuentes de su partido. No hemos entrado en ese debate. Le estoy diciendo la verdad. Por tanto, esa información no es cierta. ¿Pero estaría a favor de que un ministro se ocupase? Vamos a ver. El Partido Socialista está a favor, primero, de evitar el que se aplique el 155 y, por tanto, está en la mano del señor Puigdemont el no aplicar el 155. En segundo lugar, el Partido Socialista está a favor de recuperar y reconstruir el autogobierno de Cataluña, que ha sido suspendido por los principales dirigentes de las instituciones catalanas. Hay que recordar que aquellos que están acusando al Estado social y democrático de derecho español de antidemocrático son los que llevan con un mes suspendido la actividad parlamentaria en el Parlamento de Cataluña. Con lo cual, si no hace eso el principal dirigente de la institucionalidad catalana, que es el señor Puigdemont, pues tendrá que hacerlo el Estado social y de derecho español. Es decir, no tenemos y no podemos dimitir de nuestras responsabilidades. Pero, insisto, estamos a horas de saber si el señor Puigdemont o no va a responder al requerimiento del Gobierno de España, y en ese sentido lo único que le pedimos al señor Puigdemont es que está en su mano el que el Estado social y democrático de derecho en nuestro país no tenga que aplicar un instrumento, por cierto, homologable al conjunto de democracias europeas, como es el artículo 155. Pero a partir de ahí, honestamente, hablar sobre cómo se articularía ese artículo 155, el Partido Socialista no está en eso. ¿Elecciones anticipadas por parte del Gobierno en estos momentos se evitaría el 155? Sin duda alguna. Aunque habrá elecciones que se empiezan a reconstituir. Si es que son elecciones que al final se van a regir por una ley electoral española y, por tanto, digamos, estatal, y, por tanto, no tendría más cabida que acogerse a esa legislación. Bueno, yo, en primer lugar, agradezco además que me haga esa pregunta, porque vamos a tener una agenda muy intensa. Vamos a hablar con el presidente del Parlamento Europeo, con el presidente de la Comisión Europea. Voy a estar con distintos líderes socialdemócratas, con el líder del Partido Laborista, con el líder del Partido Socialista Portugués, con el líder también del Partido Socialista Sueco y primer ministro sueco. En definitiva, vamos a estar en el día de hoy y en el día de mañana con una agenda bastante intensa con distintas autoridades e instituciones comunitarias. ¿Qué es lo que les voy a trasladar? Lo primero, agradecimiento. Agradecimiento porque lo que está haciendo el Estado social y democrático de derecho en España es defender la causa europea en Cataluña. Estamos defendiendo la causa europea en Cataluña, que es la del cumplimiento del Estado de Derecho, el cumplimiento de la legalidad vigente y también el articular por vías y cauces institucionales una crisis política que, lógicamente, tiene que llevarse a cabo en la comisión parlamentaria que hemos puesto en marcha en el Congreso de los Diputados y también con la reforma constitucional que se abrirá en 6 meses en el Congreso de los Diputados. Sí, señor Sánchez, yo me gustaría saber cuál es su opinión sobre esa petición por parte de varios alcaldes del Partido Socialista catalán pidiendo la dimisión del señor Rajoy después de la encarcelación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Yo insisto, creo que el Partido Socialista ayer, antes de ayer, ha dejado clara cuál es su posición respecto a este asunto. Y también le digo una cosa, el Partido Socialista lo que está es con el Estado. Está con el Estado social y democrático de derecho. El Partido Socialista está con la Constitución española. El Partido Socialista está con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Aquí hay que recordar que quien está violentando y vulnerando la legalidad vigente en Cataluña, que ha sido aprobada, por cierto, con los votos mayoritarios de la sociedad catalana, son los principales dirigentes de esas instituciones catalanas. Con lo cual, lo que defendemos es recuperar y reconstruir esa autonomía que ha sido violentada por parte del bloque independentista. Tiene, señor Puigdemont, la oportunidad de hacerlo. No hace falta que lo haga nadie más que él, convocando unas elecciones o simplemente respondiendo al requerimiento planteado por el Gobierno de España y diciendo que efectivamente no se declara unilateralmente la independencia y que, lógicamente, se acoge a la legalidad estatutaria y también a la Constitución española. Y a partir de ahí podremos hablar de muchas cosas en el seno de la Comisión y también de la reforma constitucional. Nosotros lo tenemos muy claro. El Partido Socialista lo que quiere es debatir y abordar esta crisis de cómo Cataluña se queda en España y no cómo Cataluña se quiere ir de España, que es lo que está defendiendo el bloque soberanista y, sorprendentemente, también el partido del señor Iglesias, Unidos Podemos.
Yo ayer me vi con el señor Rajoy por la tarde y respecto a la primera pregunta, en fin, creo que la legislatura en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña, si alguna vez se inició, creo que está agotada después del 6 y el 7 de septiembre. Una vez se violentan no solamente los derechos de la minoría parlamentaria en el Parlamento de Cataluña, una vez se suspende la actividad parlamentaria por parte del bloque independentista, una vez que no hay más hoja de ruta que la Declaración Unilateral de Independencia, que están planteando los elementos más radicales de esa amalgama de partidos que están apoyando el bloque soberanista, en este caso las CUP, creo que la principal responsabilidad que tiene el presidente de la Generalitat es ser el presidente de todos y cada uno de los catalanes y catalanas, aquellos que comulgan con sus ideas y aquellos que no comulgan con sus ideas. Y, en consecuencia, la única vía posible que tiene el señor Puigdemont es restaurar la legalidad vigente y, desde el punto de vista político, creo que lo que tiene que hacer es adelantar las elecciones. Y si no lo hace, lo que hacemos es invitarle a que acuda al Congreso de los Diputados y empecemos a encauzar en términos racionales, en términos pragmáticos, lo que es una crisis política que se tiene que resolver en la institución que es la mediadora de todas las crisis, que es precisamente el Congreso de los Diputados. No, he hecho muchas declaraciones sobre esta cuestión. He hecho muchas declaraciones sobre esta cuestión. En España lo que hay son políticos presos. Ignacio González es un político preso por haber robado y haberse saltado la legalidad vigente. Y, por tanto, lo que hay que hacer en España es defender el Estado de Derecho. Yo lo defiendo también la separación de poderes. Es verdad que tenemos un sistema democrático que necesita mejoras, por supuesto que sí, estamos abiertos a regenerar la vida democrática en nuestro país. Nosotros hemos sido los primeros que hemos siempre denunciado la instrumentalización de muchas instituciones públicas por parte del Gobierno de España, singularmente, ya que usted pues está en Radio Nacional, de los medios de comunicación públicos por parte del Gobierno actual, del Gobierno del Partido Popular. Pero, insisto, en esta cuestión lo que hay son políticos presos como consecuencia de haberse saltado la ley y haber vulnerado la legalidad vigente. Sí, señor Sánchez, si le preguntan sus colegas socialistas europeos en qué se diferencia su postura, la de su partido, del Gobierno de España, ¿qué les va a decir? Bueno, yo creo que la principal es que el Partido Socialista, durante estos últimos 10 años, ha venido alertando de la desafección que se estaba produciendo en Cataluña, de la necesidad de abrir el debate sobre la reforma constitucional para, uno, regenerar la vida democrática en nuestro país y, dos, resolver la crisis territorial cuyo epicentro ahora mismo está en Cataluña, pero que estamos viendo también en otros muchos aspectos de la vida política española, por ejemplo, la financiación autonómica, por ejemplo, la falta de funcionamiento, los déficits de funcionamiento del Senado, en definitiva, todos aquellos instrumentos que definen a un Estado federal. El Partido Socialista es el único partido en el sistema político español que ha venido alertando de esa desafección en Cataluña y que ha venido poniendo encima de la mesa no solamente denuncias, sino propuestas a la respuesta política que se le tendría que dar a esta crisis. Por tanto, la primera y principal diferenciación es que el Partido Socialista ha alertado y ha puesto encima de la mesa propuestas para resolver esta crisis. Del Gobierno del Partido Popular aún no sabemos ninguna de las propuestas para poder resolver en el medio plazo esta crisis. Y creo que el horizonte que se le ha dado a todas las fuerzas parlamentarias, aquellas que están pidiendo ahora mismo el diálogo político, aquellas que están diciendo que hay que resolver esta crisis desde la política y no desde el ámbito judicial, que es algo que nosotros siempre hemos denunciado durante muchos años, lo que no pueden hacer es denunciar esa falta de diálogo político y, cuando se ponen encima de la mesa y se abren esos cauces de diálogo político en el Congreso de los Diputados, la comisión parlamentaria y dentro de seis meses el debate sobre la reforma constitucional, que se niegan a participar. Yo les digo que el Partido Socialista tiene una voluntad clara. Participe quien participe, esa comisión parlamentaria se va a poner en marcha, vamos a evaluar el modelo territorial en nuestro país, vamos a proponer mejoras para ese modelo territorial y dentro de 6 meses vamos a abrir el debate necesario para reformar nuestra Constitución. Nosotros queremos que la Constitución española que se pueda alumbrar a partir del año 2018 sea la primera Constitución en Europa del siglo XXI. Vamos a ir un momento por este lado, si os parece, y yo creo que ya casi terminamos. Crisis, because European Union says it's an issue, internal issue of Spain. And then
then the second question, do you find the policy of our Rajoy government effective? Do you think what he does towards our Catalans will really bring results? Well, Prime Minister Rajoy accepted our proposal of opening the constitutional reform next year. So I think that's the way, that's the direction in order to solve this problem. I think the position of the Socialist Party is very clear in this point. We think this is an internal issue of Spanish politics, and we have different instruments and also different mechanisms within the parliament, the national parliament, to solve this crisis. Señor Sánchez, ¿qué podría pasar si nos vemos en los próximos días en un escenario de que se adelantan elecciones en Cataluña, pero a la vez declara la independencia? Bueno, yo entiendo que ustedes tengan que hacer todas estas preguntas. Pero, en fin, yo no tengo una bola mágica aquí que pueda responder a muchas de estas preguntas. Creo que la principal responsabilidad que tiene un partido de gobierno, una izquierda de gobierno como la del Partido Socialista, una oposición de Estado como la del Partido Socialista, que lo que está haciendo es precisamente defender el Estado social y democrático de derecho en nuestro país, es ir paso a paso e ir respondiendo a esas preguntas paso a paso. Yo lo que creo es que el señor Puigdemont, antes de las 10 de mañana, del día de mañana, lo que tiene es la oportunidad de que no se abra ningún instrumento que tiene la Constitución, que recoge la Constitución, para reconstruir el autogobierno que él mismo está dañando con sus políticas y con su unilateralidad. Y creo que esa es la principal responsabilidad que ahora mismo hay que dirigir al señor Puigdemont como presidente de Cataluña, o en este caso de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Pero insisto, creo que estamos en el Parlamento Europeo, estamos en una institución comunitaria donde están representados 28 países, donde hay una diversidad de opiniones enorme, y creo que lo más importante, y este es el mensaje que yo voy a trasladar a todos y cada uno de mis interlocutores, es que lo que está haciendo el Estado social y democrático de derecho en España y aquellos partidos políticos que estamos defendiendo la Constitución y su reforma, es uno, que el Partido Socialista va a defender siempre una respuesta homologable a cualquier otro país europeo. Hay que recordar que el artículo 155 es un artículo que viene de la Ley de Bonn, es decir, de la Constitución de la República Federal Alemana. Cualquier país europeo, en una crisis semejante a la que estamos viviendo en España, estoy convencido de que actuaría también aplicando el artículo 155. Y en segundo lugar, que lo que estamos haciendo en España es defender los valores democráticos que definen al proyecto europeo. Y esos valores democráticos que definen al proyecto europeo son el respeto a la ley y también, por supuesto, el diálogo, pero siempre dentro de la ley. Y eso es lo que yo les voy a trasladar a todos y cada uno de los representantes de las instituciones comunitarias, no sin antes también, en este momento tan trascendental para la vida política española, trasladarles nuestra gratitud y nuestro reconocimiento a la solidaridad que en distintas declaraciones públicas están haciendo los principales dirigentes de las instituciones comunitarias. Lo agradecemos en este momento tan difícil, porque en definitiva lo que estamos sufriendo en España tiene mucho que ver con un movimiento regresivo de recorte de derechos y de libertades, que también de otra manera se están viviendo en otras partes de Europa. Y lo que se está viviendo en Cataluña y singularmente en España es eso, es un movimiento regresivo, insolidario, que nada tiene que ver con los valores que definen al proyecto europeo. Una pregunta más ahí, yo creo que... Sí, brevemente. ¿Nos podría decir, no sé si lo ha dicho ya esta mañana, ¿nos podría decir de qué habló ayer con el presidente y si habló, como imaginamos, del artículo 155? ¿Usted le ha pedido que lo aplique, si hubiera que aplicarlo, de manera gradual, de manera por fases? Bueno, estuvimos hablando lógicamente de todos los escenarios, estuvimos hablando de activar todos los instrumentos que la Constitución reconoce para resolver crisis de estas características y lógicamente, bueno, pues en esa responsabilidad que me debo, en la confianza que tienen conversaciones privadas y discretas entre el presidente del Gobierno y yo mismo, pues lógicamente no le puedo responder a esa pregunta. Vamos a esperar a ver qué es lo que plantea el señor Puigdemont mañana, si es que plantea algo, y a partir de ahí ustedes irán conociendo cada uno de los pasos que dé el Estado social y democrático de derecho. Gracias.